El gen egoísta, las bases biológicas de nuestra conducta, de Richard Dawkins. Somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Así de rotundo es el comienzo del libro, en el que el etólogo Richard Dawkins popularizó la teoría de que los genes son las verdaderas unidades centrales. Cabe mencionar que el libro fue publicado en 1976, y desde entonces Dawkins utilizó el término de meme. Más adelante da una explicación del concepto. A continuación veremos algunos extractos muy interesantes del libro. ¿A qué se refiere con máquinas de supervivencia? Como ya lo mencioné anteriormente, dice, somos máquinas de supervivencia, autómatas programados a ciegas con el fin de perpetuar la existencia de los egoístas genes que albergamos en nuestras células. Por mucho que tengamos el deseo de creer de otra manera, el amor universal y el bienestar de las especies consideradas en su conjunto son conceptos que simplemente carecen de sentido en cuanto a la evolución. Mi propia creencia es que una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes, de un egoísmo cruel universal, sería una sociedad muy desagradable en la cual vivir. Si el lector desea, tanto como yo, construir una sociedad en la que los individuos cooperen generosamente y con altruismo al bien común, poca ayuda se puede esperar de la naturaleza biológica. Tratemos de enseñar la generosidad y el altruismo porque hemos nacido egoístas. Comprendamos qué se proponen nuestros genes egoístas, pues entonces tendremos al menos la oportunidad de modificar sus designios, algo a que ninguna otra especie ha inspirado jamás. Bueno, esta parte del libro de Richard Dawkins es muy interesante porque supone un esfuerzo por nuestra parte para conocer e ir más allá de la naturaleza, crear lo que queremos ser. Y bien, regresando, tenemos la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere con el altruismo y egoísmo? Un ser como el mandril se dice que es altruista si se comporta de tal manera que contribuya a aumentar el bienestar de otro ser semejante a expensas de su propio bienestar. Un comportamiento egoísta produce exactamente el efecto contrario. El bienestar se define como oportunidades de supervivencia, aun cuando el efecto sobre las probabilidades reales de vida y muerte sea tan pequeño que parezca insignificante. La forma primaria de selección natural. Si un grupo de átomos en presencia de energía adquiere un patrón estable, tenderá a permanecer de esa forma. La forma primaria de selección natural fue, simplemente, una selección de formas estables y un rechazo de las inestables. Se puede crear una molécula consistente en unas cuantas docenas de átomos, similar a la descrita anteriormente, pero un hombre está formado por más de 1.000 millones de millones de millones de millones de átomos. Para intentar hacer un hombre tendría que trabajarse con la coctelera bioquímica durante un periodo tan largo que la edad entera del universo parecería un guiño de ojos, y aún entonces no se lograría el éxito. Aquellos replicadores han recorrido un largo camino, ahora se les conoce con el término de genes, y nosotros somos máquinas de supervivencia. Bueno, en esta parte del libro nos podría hacer pensar en el tipo de pensamientos y acciones que estamos replicando como sociedad. Y regresando al libro, hay una pregunta interesante que dice, ¿cómo se define el gen y por qué es más importante que el individuo? Todos somos máquinas de supervivencia para el mismo tipo de replicador, las moléculas denominadas ADN. Un gen es definido como una porción de material cromosómico que, potencialmente, permanece durante suficientes generaciones para servir como una unidad de selección natural. Los individuos no son elementos estables, son efímeros. Así, también los cromosomas se entremezclan hasta quedar relegados al olvido, al igual que una partida de naipes después de ser barajeadas las cartas. Pero las cartas mismas sobreviven a la barajeada. Las cartas, en este caso, representan los genes. Los genes no son destruidos por el cruzamiento. Se limitan a cambiar de compañeros y seguir adelante. Por supuesto que siguen adelante, ese es su negocio. Ellos son los replicadores y nosotros somos máquinas de supervivencia. Cuando hemos servido a nuestro propósito somos descartados. Pero los genes son los habitantes del tiempo geológico. Los genes permanecerán siempre. En el siguiente tema nos habla de los músculos, las neuronas
y la configuración de los animales para sobrevivir en sus entornos. Los músculos son máquinas que, al igual que la máquina de vapor o la máquina de combustión interna, emplean la energía almacenada en combustibles químicos para generar movimiento mecánico. Pero la neurona de un individuo es una unidad procesadora de datos mucho más complicada que un transistor. En lugar de solo 3 conexiones con otros componentes, una sola neurona puede tener 10.000. Existen más de 10.000 millones de neuronas en el cerebro humano. La neurona posee, a menudo, un alambre largo, muy largo, denominado axón. A pesar de que el diámetro de un axón es microscópico, su longitud puede ser de varios palmos. Existen axones que recorren toda la longitud del cuello de una jirafa. Los axones se encuentran frecuentemente atados juntos y formando gruesos cables de múltiples ramales llamados nervios. La misión de ellos es recorrer el cuerpo de una parte a otra y transmitir mensajes de manera similar a los cables telefónicos. Los genes obran mediante el control de la síntesis proteica. Ello constituye un medio poderoso de manipular el mundo, pero es un proceso lento. Los genes del oso polar pueden predecir, sin posibilidades de error, que el futuro que le aguarda a su máquina de supervivencia, que aún no ha nacido, va a desarrollarse en un clima frío. No lo piensan como una profecía, en realidad no piensan en absoluto. Se limitan a construir un grueso abrigo de pelo, ya que eso es lo que siempre han hecho con los cuerpos anteriores, y es por esta razón que todavía existen en el acervo génico. También pueden predecir que el terreno en que vivirán estará cubierto por la nieve, y esta predicción determina que el abrigo de pelo sea blanco para permitirles el camuflaje. Si el clima del Ártico cambiase tan rápidamente que el oso cría se encontrase al nacer en un desierto tropical, las predicciones de los genes resultarían equivocadas y ellos pagarían su falta. El joven oso moriría y ellos dentro de él. En la siguiente parte nos habla sobre una pregunta muy interesante y dice: ¿existe alguna evidencia experimental de herencia genética respecto al comportamiento altruista? Y contesta: no. Hecho no sorprendente si consideramos el escaso trabajo realizado en la genética de cualquier comportamiento. Siempre que se desarrolla un sistema de comunicación, existe el peligro constante de que alguien explote el sistema para sus propios fines. Hemos sido criados bajo la perspectiva de la evolución que considera el bien de las especies, y naturalmente pensamos que los mentirosos y los engañadores pertenecen a especies diferentes, predadores, víctimas, parásitos, etc. Sin embargo, debemos esperar que surjan mentiras y engaños y explotación egoísta de la comunicación, siempre que difieran los intereses de los genes de individuos diferentes. ¿A qué se debe que los animales no intenten matar a los miembros rivales en todas las oportunidades posibles? La respuesta general a este problema es que existen costos, así como beneficios, derivados de una belicosidad declarada. Para no considerar solo los costos obvios en tiempo y energía, por ejemplo, supongamos que tanto B como C son mis rivales, y por casualidad me encuentro con B. Podría parecer un acto prudente de mi parte, en mi calidad de individuo egoísta, tratar de matar a B. Pero pensemos un momento, también C es mi rival, y C es también el rival de B. Al matar a B, le estoy haciendo potencialmente un favor a C, ya que elimino a uno de sus rivales. Quizás sería mejor dejar a B con vida, pues entonces él podría competir o luchar con C, beneficiándome a mí indirectamente. Este es el tipo de dura lección que han tenido que aprender los funcionarios encargados del control de las plagas. Se presenta una plaga agrícola seria, se descubre una buena fórmula de exterminarla, y alegremente se actúa en concordancia, solo para descubrir que otra plaga se beneficia con la exterminación más que el agricultor, quien termina peor que antes. ¿Qué hace que un gen sea mejor que otro? Como una primera aproximación al tema, dije que lo que hacía que un gen fuese bueno es la habilidad para construir eficientes máquinas de supervivencia, es decir, cuerpos. Los genes son seleccionados de acuerdo a sus méritos, pero el mérito es juzgado sobre la base de los logros obtenidos frente al conjunto evolutivamente estable de genes que forman el acervo génico existente. Esas interacciones son difíciles de ver, ya que suceden dentro de las células, especialmente en las células de los embriones en desarrollo. Los cuerpos bien integrados existen
porque son el producto de un conjunto evolutivamente estable de genes egoístas. ¿Qué es en sí un gen egoísta y qué es lo que está tratando de lograr? ¿Qué es el gen egoísta? No es solo una simple porción física de ADN. Al igual que en el caldo primario, es todas las réplicas de una porción particular de ADN, distribuidas por todo el mundo. ¿Y qué está tratando de hacer un gen egoísta? Está tratando de hacerse más numeroso en el acervo génico. Lo logra, básicamente, ayudando a programar los cuerpos en que se encuentra para sobrevivir y reproducirse. Punto clave es que el gen sería capaz de ayudar a las réplicas de sí mismo que están situadas en otros cuerpos. Si así fuese, podría parecer como un acto de altruismo individual, pero sería originado por el egoísmo del gen. ¿Pueden los genes reconocer a sus copias en otros individuos? La respuesta es afirmativa. He hecho la suposición simplificadora de que el animal individual calcula lo que es mejor para sus genes. Lo que realmente sucede es que el acervo génico se llena de genes que influyen sobre los cuerpos de tal manera que se comportan como si hubiesen efectuado tales cálculos. Los cuerpos vivientes son máquinas programadas por genes que han sobrevivido. Los genes que así lo han hecho, lo han logrado en condiciones que tendieron como promedio a caracterizar el medio ambiente de las especies en el pasado. Por lo tanto, las estimaciones de costos y beneficios están basadas en experiencias pasadas, tal como ocurre en la toma de decisiones humanas. No obstante, en el presente caso, experiencia posee el significado especial de experiencia de genes, o más precisamente, condiciones de la supervivencia anterior de los genes, ya que los genes también dotan a sus máquinas de supervivencia con capacidad de aprendizaje. Podría decirse que algunas estimaciones de costos-beneficios son tomadas a sí mismo sobre la base de experiencias individuales. De manera similar, aquellos pájaros anfitriones con ojos bastante sagaces para detectar cualquier leve imperfección en el mimetismo de los huevos del cuclillo, por ejemplo, son los que contribuyen en mayor medida a su propio acervo génico. Es así como los ojos agudos y escépticos son transmitidos a la próxima generación. Los padres se preocupan más por los hijos que estos por sus padres, aun cuando la relación genética es simétrica. Una razón que podríamos mencionar es que los padres se encuentran en una mejor posición práctica para ayudar a su prole, al ser más viejos y más competentes en el negocio de vivir. Lo que ocurre con el hombre moderno civilizado es que el tamaño de las familias ya no se ve limitado por los recursos finitos que los padres pueden proveer. Si un matrimonio tiene más hijos que los que puede alimentar, el Estado, lo que significa que el resto de la población interviene y mantiene al excedente de niños con vida y salud. No hay, en realidad, nada que detenga a una pareja que carezca de recursos materiales para que tengan y críen tantos hijos como la mujer pueda físicamente procrear. ¿Debería una madre tener favoritos o debería comportarse de una forma igualmente altruista hacia todos sus hijos? En 1972, Trivers resolvió limpiamente el problema con su concepto de inversión maternal. Fisher, el biólogo más notable del siglo XX, quiso decir más o menos lo mismo en 1930 con su gasto maternal. La inversión maternal es definida como cualquier inversión efectuada por la madre en un descendiente individual que aumente las posibilidades de supervivencia de dicho descendiente y, por lo tanto, de su éxito reproductivo, a costa de la capacidad de la madre de otorgarla a otro de sus hijos. Ya hemos considerado, al analizar la teoría de Lack, que no debería emplear demasiado su inversión, ya que al repartirla entre demasiados hijos, les tocaría a cada uno de ellos una cantidad insuficiente. Obrando de tal manera, perdería demasiados genes, no tendría suficientes nietos. La respuesta es que no existen razones genéticas para que una madre tenga favoritos. Su estrategia óptima es invertir de manera equitativa en el mayor número de hijos que pueda crear, hasta la edad en que ellos puedan tener hijos propios. Pero, como ya hemos visto, algunos individuos ofrecen menos riesgos para un seguro de vida que otros. Un hijo de tamaño menor que los de su especie porta igual número de genes de su madre que los más saludables y prósperos compañeros de la camada, pero sus expectativas de vida son menores. ¿Sería buena estrategia tener más hijos aún en edades avanzadas?
Las expectativas de vida de un hijo de una madre vieja son menores que las de un hijo de una madre joven. Una mujer no podría invertir plenamente en sus nietos si continuara teniendo hijos propios. Por lo tanto, los genes para llegar a ser estéril en cuanto a la reproducción, al alcanzar la edad madura, se tornan más numerosos desde el momento en que se encuentran en los cuerpos de los nietos cuya supervivencia se logró con la ayuda del altruismo de las abuelas. Esta es una posible explicación para la evolución de la menopausia en las hembras. El egoísmo en edades tempranas. La glotonería egoísta parece caracterizar mucho del comportamiento infantil. Los pájaros salvajes pueden morir después de haberse visto privados de alimento solo durante unas cuantas horas. La criatura dice: «Zorro, zorro, ven a buscarme». La única forma que tiene la madre de hacerlo callar es alimentarlo. Así el hijo obtiene una cantidad de alimento mayor de la que le corresponde, pero a costa de algún riesgo para sí mismo. Es más probable que esta táctica de chantaje beneficie a un polluelo de cuclillo. Como bien se sabe, las hembras del cuclillo ponen un huevo en cada uno de varios nidos adoptivos, y luego dejan que los inconscientes padres adoptivos de especies bastante diferentes críen a sus hijos. En los cuclillos, los genes para chillar fuerte se tornaron más numerosos en el acervo génico de los cuclillos, porque los chillidos agudos aumentaron las posibilidades de que los padres adoptivos alimentasen a los polluelos de cuclillo. La razón por la cual los padres adoptivos responden a los chillidos de esta manera es que los genes para responder a los chillidos se han esparcido en el acervo génico de las especies adoptivas. La razón para que estos genes se extendieran sería que si los padres adoptivos individuales no alimentaban a los polluelos de cuclillo con alimentos extra, criaban menos hijos propios, menos que aquellos padres rivales que sí alimentaban más de lo justo a los polluelos de cuclillo. ¿Qué tan egoísta puede ser un polluelo? Algunos están dotados de un pico puntiagudo y encorvado. Tan pronto como sale del cascarón, mientras aún está ciego, desnudo y en otros aspectos desvalido, segará con su agudo pico, como una guadaña, la vida de sus hermanos y hermanas. Los hermanos muertos no compiten por el alimento. El conocido cuclillo británico logra el mismo resultado de una manera levemente distinta. Tiene un corto periodo de incubación, de tal manera que el polluelo de cuclillo se las ingenia para salir antes del cascarón que sus hermanos y hermanas adoptivos. Tan pronto como se encuentra fuera de él, de forma ciega y mecánica, pero con una efectividad devastadora, arroja fuera del nido a los demás huevos. El comportamiento altruista puede evolucionar, no debido al beneficio que pueda obtener el individuo mismo, sino exclusivamente en beneficio de los genes de sus padres. En cuanto a la relación de padres, madres e hijos, tanto el padre como la madre están interesados en la preservación de los genes. ¿Es igual de importante para ambos? Una madre se encuentra, a partir del instante mismo de la concepción, más comprometida, de manera más profunda con cada hijo que el padre. Se arriesga a perder más si el hijo muere. Tendrá que hacer en el futuro una inversión mayor con el fin de conseguir que un nuevo hijo sustituto del que perdió alcance el mismo nivel de desarrollo que ya había logrado el anterior. Si intentara la táctica de dejar al padre con la criatura e irse con otro macho, el padre podría, a un costo relativamente bajo para él, vengarse y abandonar también a la criatura. Por lo tanto, al menos en las primeras etapas del desarrollo del hijo, es probable que sea el padre quien abandone a la madre en lugar de provocarse la situación inversa. El sexo femenino es explotado, y la base evolutiva fundamental para dicha explotación radica en el hecho de que los óvulos son más grandes que los espermatozoides. Por ejemplo, en las aves del paraíso, la hembra no recibe ayuda en absoluto del macho y cría a sus hijos sola. Otras especies, tales como las gaviotas, forman parejas monógamas de ejemplar fidelidad, y ambos progenitores cooperan en el trabajo de criar a sus hijos. Debemos suponer, en este caso, que ha operado alguna contrapresión evolutiva. Debe haber una penalización unida a la estrategia de la egoísta explotación por parte del macho, así como un beneficio, y en las gaviotas la penalización es mayor que el beneficio. En todo caso, solo compensará al padre abandonar a su compañera y a su hijo si la compañera tiene una probabilidad razonable de criar sola a sus hijos. Y con esto llegamos al final de la primera parte de los extractos del libro del gen egoísta de Richard Dawkins. Continuaremos en el siguiente episodio.